Buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos al curso de comunicación. El día de hoy trabajaremos la sesión número 16 referido a las palabras invariables que son las preposiciones, los adverbios y las conjunciones. Bien, antes de iniciar, vamos a recordar las clases de categorías gramaticales, que se dividen en dos, categorías variables e invariables. La primera son aquellas palabras que poseen accidentes gramaticales, es decir, son aquellas que pueden modificarse en su forma. Dentro de ellas se encuentran los verbos, los pronombres, los sustantivos, los determinantes y los adjetivos. Por ejemplo, el verbo posee accidentes gramaticales de número, persona, tiempo, modo y aspecto. El pronombre se puede modificar tanto en persona, género y número. Los sustantivos, igual que los determinantes y los adjetivos, se modifican en género y número. Las categorías gramaticales invariables justamente reciben este nombre porque no sufren flexión, es decir, no se pueden modificar, no poseen flexión de género ni número. Dentro de ellas se encuentran los adverbios, las conjunciones y las preposiciones. En nuestro idioma, estas tres palabras sirven más que nada como nexo o como vínculo entre frases o ideas. Entonces es importante estudiar las categorías gramaticales invariables. A continuación, iniciaremos con la categoría invariable del adverbio. Vamos a trabajar su definición. Según el criterio semántico, nos menciona que el adverbio posee diversos significados, entre ellos tiempo, modo, lugar, cantidad, afirmación, negación, orden, relación y énfasis. Recuerden que el adverbio, al expresar un significado, está dando cierta información a la oración. Por ejemplo, si yo digo Sandro estudia, si menciono Sandro estudia aquí, aquí me está dando una información de lugar. Si digo Sandro estudia ahora, ahora se está refiriendo al tiempo. Sandro estudia bien, hace referencia al modo. ¿Cómo estudia? Bien. Sandro estudia demasiado. Aquí me está dando la palabra demasiado, el adverbio demasiado me da una idea de cantidad. Y si yo digo Sandro no estudia, el adverbio no me da la idea de negación. Según el criterio morfológico, el adverbio es una categoría gramatical invariable, es decir, no se puede modificar porque no presenta accidentes gramaticales. Por ejemplo, seré cachimbo y no me rendiré hasta lograrlo. Aquí observo un adverbio de negación que es no. Esta palabra yo no lo puedo modificar ni en género ni en número. No existe la palabra na, ¿te das cuenta? Entonces el adverbio, recuerden que es una palabra invariable, no se puede modificar. Y también, según el criterio semántico, el adverbio posee significados. De acuerdo a la definición sintáctica, el adverbio funciona como modificador del verbo, del adjetivo o de otro adverbio. Veamos los ejemplos. Nunca jugaré ahí. Nos damos cuenta que el adverbio, hay un adverbio de negación que es nunca y el adverbio de lugar que es ahí. Estos dos adverbios están modificando al verbo jugaré. ¿Dónde jugaré? Ahí. Te das cuenta que es un adverbio de lugar. En la siguiente, intensamente dulces, observo que intensamente llega a ser el adverbio. Este adverbio modifica al adjetivo dulces, otorgándole más que nada un grado de intensidad, expresado más que nada en el superlativo absoluto. Demasiado cerca. Observo dos adverbios, demasiado y cerca. A su vez, el primer adverbio está modificando al siguiente adverbio. Recordemos entonces que
El adverbio modifica un verbo, modifica un adjetivo y a otro adverbio. Según el criterio lexicológico, el adverbio es de inventario abierto. ¿Por qué? Porque su repertorio es ilimitado, es decir, se pueden formar nuevos adverbios. ¿Y cómo se forman estos adverbios? A partir de la unión de un adjetivo más la terminación mente. Por ejemplo, cuando digo tranquilamente se reincorporó. Entonces aquí está el adverbio tranquilamente. A tontas y a locas torpemente también, ¿no? Indudablemente tienes buenos argumentos. El inclemente tiempo posiblemente continúe. Te das cuenta que las palabras que terminen en mente son adverbios. Ahora trabajaremos la clasificación de los adverbios según el aspecto semántico y morfológico. Clasificación semántica. Los adverbios se dividen en adverbios de lugar, de tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación, duda, orden, relativos y enfáticos. Para que puedas reconocer un adverbio de lugar, es necesario hacerte la pregunta ¿dónde más el verbo? Por ejemplo, si yo digo, ella está allí, ¿dónde está? Allí sería el adverbio de lugar. Para reconocer el adverbio de tiempo, la pregunta es ¿cuándo más el verbo? Anoche no dormí. ¿Cuándo no dormí? Anoche. El adverbio de modo responde a la pregunta ¿cómo más el verbo? ¿No? Me siento mal. ¿Cómo me siento? Mal. Llegaría a ser el adverbio de modo. De cantidad responde a la pregunta ¿cuánto más el verbo? Por ejemplo, si yo digo te quiero mucho, entonces ¿cuánto me quiere? Mucho sería el adverbio de cantidad. Los adverbios de afirmación son mayormente claro, sí, efectivamente, ¿no? De negación, las más conocidas son no, nunca, jamás. De duda, quizás, tal vez, seguramente, ojalá, ¿no? O probablemente. De orden, eventualmente, en primer lugar, posteriormente, finalmente, últimamente, ¿no? Los relativos están las palabras como, cuándo, cuánto, dónde, mientras. Y los enfáticos, ¿ya? Son qué, cómo, cuándo, cuánto, dónde y cuán. Continuamos con los ejemplos. Anoche tu prima caminó. ¿Cuándo caminó? Anoche. Anoche llega a ser el adverbio de tiempo. Ahora también me doy cuenta que este adverbio está modificando al adjetivo caminó. Muy pronto estarás allí, amor mío. Observo que hay un adverbio de cantidad que es muy, asimismo un adverbio de tiempo. ¿Cuándo estarás? Pronto. Y un adverbio de lugar. ¿Dónde estarás? Allí. A su vez, el adverbio muy está modificando al otro adverbio que es pronto. Y ahí modifica al verbo estarás. Ahora veremos la clasificación morfológica del adverbio. Se dividen en 3. Adverbios simples que están formados por una sola palabra, por un solo lexema. Por ejemplo, sí, no, hoy, quizá, mucho, ¿no? En cambio, los derivados están formados por una raíz y esa raíz es un adjetivo. Ese adjetivo se va a unir a la terminación mente para que sea un adverbio. Por ejemplo, hábilmente, rápidamente, ciertamente, posiblemente. La locución adverbial ya son frases o grupos de palabras que se cuentan o son equivalentes a un solo adverbio. Es decir, se pueden reemplazar, ¿ya? O son reemplazados por un adverbio, ya sea un adverbio simple o un adverbio derivado. Por ejemplo, cenaron en un 2×3. En esta oración veo que la locución adverbial llega a ser en un 2×3. Esta frase, esta locución equivale al adverbio rápidamente, que es un derivado. Lo mismo sucede en la siguiente oración. Rafael abrió la puerta de par en par. De par en par es la locución adverbial, que es equivalente al adverbio derivado totalmente. Rafael abrió la puerta totalmente. Por último, a lo mejor lo consigue. Observo que la locución llega a ser a lo mejor.
Esta locución se puede reemplazar por el adverbio simple quizá. Entonces, de esta manera vamos a analizar las locuciones adverbiales. Ten en cuenta lo siguiente. En la oración muchos están alegres, la palabra muchos está funcionando como un pronombre. ¿Por qué? Porque reemplaza a un sustantivo o a un nombre. En cambio, en la siguiente oración, comieron mucho en la fiesta. El término mucho es un adverbio de cantidad. ¿Cuánto comieron? Mucho. Este adverbio está modificando al verbo. El pronombre se puede modificar, muchos o muchas, en cambio el adverbio no se puede modificar. ¿Y qué funciones cumple el adverbio? El adverbio funciona como circunstancial cuando aparece cerca de un verbo, indicando sus significados, ¿no? Por ejemplo, si digo viajaremos mañana, el adverbio llega a ser mañana. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo viajaremos? Mañana. Por lo tanto, este adverbio está modificando al verbo viajaremos y a su vez cumple la función de ser circunstancial. También cumple la función de ser intensificador del adjetivo, ¿ya? Porque en este caso va a llegar a modificar a un adjetivo, va haciendo que su grado varíe. Por ejemplo, quedó muy feliz con tu trabajo y yo sumamente complacido. En esta oración solamente vamos a subrayar el adverbio muy. ¿Te das cuenta que muy está modificando al adjetivo feliz? En este caso está indicando que este adjetivo está en un grado superlativo absoluto. Lo mismo sucede con el otro. Sumamente, ¿ya? Sumamente es un adverbio que está modificando al adjetivo complacido, dando a conocer su grado de intensidad. También el adverbio cumple la función de ser intensificador del adverbio. ¿Por qué? Porque modifica a otro adverbio. Por ejemplo, vivía muy lejos. Observo que el adverbio llega a ser muy y lejos. A su vez, este adverbio muy está modificando a otro adverbio que llega a ser lejos. Muy bien, jóvenes, seguimos con la preposición. Según la definición semántica, esta palabra invariable carece de significado propio. Por ejemplo, si me preguntan sobre la definición de la palabra a, yo simplemente reduzco mi información, mi idea y digo que es una preposición. No tiene otras ideas más por sí sola, ¿no es cierto? Pero si esta preposición forma parte de una oración, ahí sí va a adquirir un valor significativo de acuerdo al contexto. Por ejemplo, Dina volvió de la villa, quería reclamar su silla de caoba y el sombrero de Jeremías. Observo que la preposición de posee un significado. ¿Qué significado? Indica lugar. En la segunda, la preposición de nos está indicando material, ¿no? ¿De qué material está hecho la silla? Y por último, la última preposición de nos indica pertenencia, que el sombrero le pertenece a Jeremías. ¿Te das cuenta que dentro de este contexto las preposiciones están adquiriendo un valor significativo? Según el criterio morfológico, la preposición va a ser es una palabra invariable. ¿Por qué es invariable? Porque no se puede modificar su forma y no presenta accidentes gramaticales. Por ejemplo, cuando digo los nuevos del equipo de mi salón contra todo pronóstico ganaron 5-0, yo no puedo modificar la palabra del, ni en género ni en número. Yo no puedo decir des en plural y de en singular. Por eso se dice que la preposición es invariable. Según la definición sintáctica, nos menciona que la preposición
funciona como un nexo subordinante, es decir, la preposición hace que dos frases o dos ideas establezcan jerarquía. Por ejemplo, asientos de cuero. En esta oración observo una gran diferencia entre las palabras asientos y cuero. La palabra asientos adquiere un valor mayor que cuero. Cuero no es más que un complemento que nos está indicando de qué material está hecho los asientos. Por eso se dice que este enlace subordinante, esta preposición, hace o da a conocer jerarquía entre dos frases, dos ideas o dos palabras. Asimismo, en la preposición hace que dos ideas o dos frases se unan dos palabras, ¿no? Por eso se dice que sirve como nexo subordinante. Lo mismo pasa en pastillas contra la tos. ¿Qué palabra tiene un significado mayor? Que es pastillas, ¿no? En cambio, tos tiene una información menor, un significado menor. Según la definición lexicológica, la preposición es de inventario cerrado. ¿Por qué? Porque solamente existen preposiciones que se pueden contabilizar, ¿no? Es limitado, ¿ya? Y no se admiten nuevas preposiciones, no se pueden crear nuevas preposiciones siempre, así como sucede con los sustantivos, ¿no? Trabajaremos dos clases de preposiciones según la clasificación morfológica y semántica. Según este primer aspecto, las preposiciones se dividen en cuatro. Las simples, que están formadas por una sola palabra, como son las preposiciones a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, mediante, hacia, hasta, sobre, etcétera, ¿no? Las agrupadas son aquellas preposiciones que funcionan de manera conjunta cuando se unen dos preposiciones, por ejemplo, por entre, hasta sin, hasta en. Las locuciones prepositivas son frases o grupos de palabras que se cuentan y funcionan como una sola preposición. Por ejemplo, a través de acuerdo con, por encima de, debajo de. Las preposiciones contractas están formadas por la unión de una preposición más un artículo. Por ejemplo, al se formó a partir de la unión de la preposición a más el, y del se formó a partir de la unión de la preposición de más el. Clasificación semántica. Según esta clasificación, las preposiciones, como ya se les mencionó anteriormente, van a adquirir un significado de acuerdo al contexto de la oración. Por ejemplo, cayó sobre la alfombra. En este caso, la preposición sobre me está indicando lugar. Me dirijo hacia la cima. Hacia me está dando una idea de dirección. Viajaron de pie. La preposición de me indica modo. Volverá a las 5 de la tarde. Esta preposición que es a y la preposición de me indica tiempo, ¿no? El baile de Martín. Aquí me está indicando posesión o pertenencia. De esa manera, entonces, las preposiciones se van a clasificar de acuerdo a su significado. Concluimos con la última categoría invariable, que es la conjunción. De acuerdo a la definición semántica, la conjunción presenta un significado contextual. Ya, es decir, va a poseer un sentido de acuerdo al contexto de la oración, dando ideas de adición, elección, oposición, causa, condición, etc. Por ejemplo, dijo que eres nudista, o sea, ¿eres experta en nudos? Observo que en esta oración la conjunción o sea está expresando una idea de aclaración o explicación. Por lo tanto, dentro de esta oración va a poseer un significado. Morfológicamente,
Según este criterio, la conjunción es una palabra invariable. ¿Por qué es invariable? Porque no presenta morfemas flexivos de género o número o persona. No se puede modificar, la conjunción no se puede modificar, no puede cambiar su forma. Según la definición sintáctica, la conjunción funciona como nexo o enlace, ya sea como nexo coordinante o nexo subordinante. Por ejemplo, viajaré el domingo e iré a visitarte. Llega a ser una conjunción. En este caso, funciona como nexo coordinante. Une dos oraciones, ¿no?, que por sí solas tienen significados independientes. Venderá su automóvil para que se pueda comprar una camioneta. La conjunción para que es un nexo subordinante que expresa finalidad. En este caso, la primera y la segunda oración, ¿ya? La primera oración, que es venderá su automóvil, y la segunda se pueda comprar una camioneta, expresa un grado de dependencia. La segunda depende de la primera oración, por eso se dice que es subordinante. Por último, según la definición lexicológica, la conjunción es de inventario cerrado, ¿ya? Es decir, tiene un repertorio limitado. Según su estructura, las conjunciones se van a dividir en simples y locuciones conjuntivas. Las simples están formadas por una sola palabra. Ejemplo: y, o, pero, además, sino. En cambio, las locuciones conjuntivas están formadas por dos o más palabras que van a ser equivalentes a una sola. Por ejemplo, por lo tanto, es decir, a pesar de que, ya que, sin embargo. Clasificación sintáctico-semántico de las conjunciones. De acuerdo a esta clasificación, vamos a llegar a dividir las conjunciones tomando en cuenta el significado que adquiere de acuerdo al contexto. Se dividen en conjunciones coordinantes y subordinantes. Las coordinantes enlazan términos que no dependen uno del otro. Además, presentan ideas con sentido independiente. Sin embargo, conforman una estructura mayor. Dentro de ellas se encuentran las copulativas, que establecen ideas de adición o unión. Dentro de ellas están la i, la e, la ni y la que, ¿no? Y ni que. Las disyuntivas indican oposición o elección. O. Las adversativas, en cambio, van a señalar oposición, pero, más, sino, sin embargo, no obstante. Las distributivas establecen una idea de alternancia, es decir, van a establecer ideas en las cuales dos acciones se van a realizar al mismo tiempo. Dentro de ellas están ya, hora, bien, ¿no? Las más utilizadas son la primera y la tercera, ya, bien. Las consecutivas, también llamadas hilativas, señalan la secuencia o la deducción de la primera idea. Por ejemplo, están las palabras o las conjunciones luego, entonces, por lo tanto, por ello, por consiguiente. Las explicativas señalan una aclaración de la primera idea. Por ejemplo, tu prima es muy rica, es decir, posee lujosos bienes inmuebles. En esta oración observamos la conjunción es decir, ¿ya? Esta palabra me está dando a conocer la aclaración de la primera idea, que es tu prima es muy rica. Por lo tanto, llega a ser una conjunción coordinante explicativa. Le gusta a Anita y Ada, sin embargo, aún no te olvida. Aquí observo, en la primera parte, observo que la conjunción llega a ser y.
me doy cuenta que está expresando idea de unión, de adición. Por lo tanto, llega a ser una conjunción coordinante copulativa. También encontramos otra conjunción que es sin embargo. Ya, sin embargo, está señalando una oposición. Así que es una conjunción coordinante adversativa. Recuerda que las conjunciones coordinantes dan a conocer más que nada o unen ideas que por sí solas son independientes. Las conjunciones subordinantes enlazan términos que establecen una relación de dependencia uno respecto del otro. Asimismo, la idea que se subordina solamente complementa a la idea principal. Dentro de las conjunciones subordinantes se encuentran las completivas que añaden objetos directos, dentro de las cuales se encuentran las palabras que, sí, como. Las causales dan idea de causa, ¿no? Porque, qué, cómo, ya que, dado que, puesto que. Las condicionales dan a conocer un requisito indispensable que se debe cumplir. Por ejemplo, sí, como, siempre que, ¿no? En cambio, las finales señalan una meta, un objetivo. ¿Para qué? A fin de qué. Las concesivas nos van a dar a conocer un obstáculo, un problema, pero este problema u obstáculo se cumplirá. Dentro de ellas se encuentran las conjunciones aunque, aun cuando, aun sí, por más que. Las consecutivas nos dan a conocer una idea de consecuencia, ¿no? Con respecto a la primera idea, dentro de las cuales se encuentran tal que, tan que, tanto que. Y las comparativas establecen ideas de comparación entre dos elementos. Están las palabras más que, menos que, tanto como. Ejemplo, a tu vecina le arden los labios ya que degustó el ají. Nos damos cuenta que la causa del el por qué le arden los labios es porque comió ají. Entonces la palabra ya que es una conjunción subordinante de causa. Nuestro querido amigo tuvo tan buena mano que ganó el juego de naipes. Aquí observo una relación consecutiva, es decir, de causa-efecto. Está la palabra tan y que. ¿Te das cuenta cuál es la causa? Que tiene buena mano. Por esa razón ganó el juego. ¿Te das cuenta? Entonces, estamos hablando de una conjunción subordinante consecutiva. Recuerda que las conjunciones subordinantes más que nada expresan ideas, unen ideas para complementar. La segunda idea complementa la primera idea que es la principal. Bien, jóvenes, ahora vamos a realizar algunos ejercicios para que puedas comprender correctamente la clase. Subraya las conjunciones en cada oración indicando la clase a la que pertenecen según su contexto. Sandra dijo que estaba enferma. Observamos que la palabra que puede funcionar como conjunción coordinante copulativa o como subordinante completiva. Para ello tenemos que nosotros analizar correctamente el contexto de la oración. Nos damos cuenta que la palabra que está encabezando el complemento directo del verbo. ¿Qué dijo Sandra? Que estaba enferma, ¿no? Entonces, que estaba enferma sería el complemento directo. ¿Qué hace? Que la segunda proposición se una a la primera proposición. ¿Está bien? Por lo tanto, esta palabra ya cuando añade objeto directo está funcionando como conjunción subordinante completiva. El regalo que compró es hermoso. La palabra que vamos a ver si funciona como conjunción o no. ¿Qué se refiere a regalo? ¿Qué? En este caso, ¿qué ha reemplazado a regalo? Por lo tanto, que no es una conjunción, sino es un pronombre. Habló tanto que me confundió. Aquí observamos que la palabra que está encabezando la proposición que me confundió, ¿no? Esta de acá, la segunda proposición indica una consecuencia de la primera
idea. Por lo tanto, estamos hablando de una conjunción subordinada consecutiva. Tu prima baila que baila en la discoteca. Observamos que la palabra que ya es una conjunción que está uniendo a dos verbos. En este caso, baila que baila, ¿no? Ahora, ten en cuenta lo siguiente. Estos dos verbos no se complementan, sino que expresan ideas independientes. Pueden funcionar por sí solas, ¿ya? Tu prima baila. Baila en la discoteca. Te das cuenta que expresan ideas independientes. Por lo tanto, estamos hablando de una conjunción coordinada copulativa. Número 2. Reemplaza la locución adverbial por un adverbio simple o derivado. Recordemos que las locuciones adverbiales son equivalentes a adverbios simples o derivados. De vez en cuando visitan mi casa. Observamos que en esta oración el adverbio llega a ser de vez en cuando. Es una locución adverbial. Esta se puede reemplazar por el adverbio derivado eventualmente. Eventualmente visitan mi casa. El peón hizo su faena a regañadientes. A regañadientes puedo reemplazarlo por el adverbio mal. El peón hizo su faena mal. ¿Ya? Recuerda que las locuciones adverbiales equivalen a un adverbio simple o derivado. Se pueden reemplazar por estos. Número 3. Escriba la clase de adverbio que presenta cada oración. Mi amigo fue tratado cruelmente. ¿Cómo fue tratado? Cruelmente. Entonces, cuando me hago la pregunta ¿cómo más el verbo? Responde al adverbio de modo. Posiblemente haya un nuevo estudiante. El adverbio posiblemente da una idea de duda. Por último, ¿qué dice la siguiente indicación? Escriba el significado que expresan las frases preposicionales. 1. Le gusta usar ropa de algodón. Observamos que la preposición llega a ser de. ¿Qué significado posee esta preposición? Bien, indica materia, ¿no? ¿De qué está hecho la ropa? Se fueron a pie desde mi casa. Observo que la preposición llega a ser a y desde. ¿A qué nos indica? Nos indica modo. Desde nos da a conocer una idea de origen. El cantante se quedó sin voz. La preposición sin indica carencia. El joven duerme entre sus padres. Aquí observamos que la preposición entre nos está dando a conocer una situación intermedia. Jóvenes, recuerden que las palabras invariables, que son las preposiciones, los adverbios y las conjunciones, no sufren variaciones de género ni número, ¿no? No poseen accidentes gramaticales. En consecuencia, tampoco van a tener concordancia con otra categoría gramatical. Espero que si tienen alguna duda puedan consultarme a partir de las 4:30 de la tarde. Que tengan un buen día.